hermanos, el principio que les presentaré es la derrota espiritual del pecado. Lo veremos en Josué 7 y 1 Corintios 5. En Josué capítulo 7, Israel pasa de la victoria a la derrota. El pueblo había conquistado de forma absoluta y sobrenatural a la grande y fortalecida y bienaventurada ciudad de Jericó. Pero ahora se describe una gran derrota. El pueblo de Israel va a la lucha, pero termina huyendo y siendo derrotado por el reino de Jai. ¿Y por qué pierde la batalla? Pues Acán, de la tribu de Judá, secretamente toma del anatema, y por lo tanto la justicia de Dios se enciende contra el pueblo. Las victorias de Israel no dependían de ellos, dependía absolutamente de la mano de Dios. Los prosperaba en sus batallas. Dios bendijo la obediencia de Israel ante Jericó y les entregó la victoria, pero pierde ante Jai, porque Dios ya no los está favoreciendo, porque Israel guarda el pecado. Acán tomó lo prohibido, lo escondió y lo descubrieron, y por lo tanto Israel tuvo que practicar justicia sobre él, matándolo. Y cuando Acán fue castigado, la ira de Dios se apaciguó. Es asombroso pensar que toda una nación fue culpable y murieron 36 personas, todo por el pecado de un hombre. En 1 Corintios capítulo 5, Pablo habla en términos similares acerca del pecado de la iglesia. Pablo ordena a la iglesia de Corintios que ella juzgue a ese hombre, que ese hombre está en pecado. Dice ser cristiano, pero está con la mujer de su padre, y que la iglesia no está haciendo nada. Y Pablo dice: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Una pequeña cantidad de pecado aceptado y tolerancia entre los creyentes puede infectar a todo el grupo. En ese sentido, la aceptación y tolerancia del pecado es peor en sí del pecado mismo, por lo que debe tratarse estrictamente. En conclusión, como iglesia estamos llamados a recordar que debemos pelear nuestras batallas, buscando la presencia de Dios sobre todas las cosas. 2. Debemos buscar la santidad en lo íntimo y en lo privado, porque una vida de pecado en lo oculto traerá consecuencias para la iglesia. Además, debemos buscar la santidad en la congregación. Por lo tanto, no debemos tener temor de practicar la disciplina dentro de la iglesia. 3. Una persona que lleva un pecado oculto dentro de la iglesia puede engañar a todos. Dios hará justicia y lo traerá a la luz sobre todas las cosas. Lo hizo en el pasado con Acán y lo seguirá haciendo ahora. Que Dios nos ayude a ver la verdad del pecado antes de que nosotros lo cometamos. Amén. Gracias. Amén.